nuestra invitada, 6:28 de la mañana. Ya estaba dando alguna introducción sobre el particular. No sé si nos ayuda también encendiendo la cámara, tal vez por eso me distraje, no la veía en pantalla. Se trata de Betty Soria Peñafiel. Ella es psicóloga clínica y ha sido demandada por hacer un informe profesional sobre un presunto abuso sexual. Claro, hay también argumentos de la contraparte que ya los iremos analizando, ¿no? Pero quisiera confirmar, Betty, ¿usted me escucha? En principio además tiene, ya ahorita veo que ya está conectándose. Bien, perfecto, ahí la vemos. Gracias por atendernos, Betty. Bien, antes de entrar a analizar este caso, por favor, cuénteme de usted, ¿cuál es su profesión? ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su labor cotidiana? Buenos días, Andrés. Es un honor estar aquí el día de hoy. Bueno, me presento un poco a la ciudadanía. Soy psicóloga clínica, esmeraldeña. Llegué a Guayaquil recién en el 2009 a estudiar en la Universidad Católica y desde el 2014 ejerzo ya mi profesión como psicóloga clínica, ¿sí? Y de los cuales 7 he pertenecido al sistema de gobierno. Ok, y entonces, sí, ¿su actividad en qué consiste? Como psicóloga clínica, ¿usted atiende a quiénes y por qué? En el hospital donde yo trabajo atiendo diversas situaciones que atañen generalmente al sufrimiento psíquico de los pacientes, ¿no? Pero la población que se atienden son desde PPLs, ¿no? Que acuden a la consulta para ser valorados, distintas discapacidades que nosotros valoramos, y también las prioritarias que son las violencias basadas en género. Eso es lo que yo me desempeño, ¿no? Y además de lo de la salud, ¿no? Ok, comprendo. Eso me parecía necesario para comprender su actividad, ¿no? Porque un día usted, haciendo su trabajo allí en el Hospital Monte Sinaí, recibe un caso también. Entonces recibe a una niña y ¿por qué llega a su caso? Es decir, ¿qué le dicen como antecedente? Por favor, atiende a esta criatura. ¿Por qué? Bueno, en el 2019 acude a la consulta la madre junto a la niña y también acompañando siempre la mayor, la hermana mayor de ella. Acuden generalmente porque en el sistema de justicia habían hallado indicios de abuso sexual en las valoraciones que le habían realizado. Y ellas, adentro de la judicatura, les recomiendan que mejor vayan a valorarse afuera. ¿Por qué razones? Las desconozco, pero la madre no tenía como que el discurso de las niñas donde dijera que habían sufrido un abuso sexual. Okay. Entonces ella va para terapias, además que la juez la envió al Ministerio de Salud Pública a recibir terapias, a todas. Ok, entonces ya había un antecedente cuando usted recibe a la criatura, hace el primer análisis, la conversación con ella y ya encuentra de inmediato qué tipo de indicios. Ya, la menor había presentado al principio síntomas, ¿no? En las cuales se caracterizaban por terrores nocturnos, ansiedad generalizada, situaciones de despertar sexual temprano. Pero en ese 2019 no relató, es decir, vía la palabra, un hecho que me hiciera pensar de que en sí había un abuso sexual, pero sí tenía los síntomas y en los test se hallaban también estas diversas situaciones que reflejaban un abuso sexual. Entonces, como no tuve el relato en el 2019, yo hice un primer informe que estaba la juez Guerrero en un proceso que tenían de juez de visita, y ese informe le favorece a la parte, es decir, al papá de la menor. Entonces, yo ya tenía contacto con las niñas, yo ya conocía del caso, más o menos, y la juez también me conocía, ¿no? Entonces, el asunto se pone un poco extraño ya cuando la menor relata en el 2020 que sí había sufrido un presunto abuso sexual por parte del padre. Y ahí es cuando dicen, ¿de dónde sale esta psicóloga? ¿Por qué justamente en un proceso hace otro informe? Entonces ahí es que empieza el... Comprendo. Ahora, lo que la menor menciona
¿Es exactamente aquello, un acto sexual, o ella con sus palabras trata de explicar esa violencia? Es decir, ¿cómo narra ella? Sin mayores detalles, pero yo lo que quiero entender es cómo ella entiende esa agresión. Yo la conocí a los 9 años y ya a los 11 ya los niños tienen una capacidad de comprensión y están más expuestos a temas de temas sexuales, ¿no? En las escuelas dan charlas, estamos todo el tiempo con no más abuso sexual, etcétera. Entonces, la menor, frente a un hecho que fue la pandemia, algo que irrumpió la psique de todos, se contagió de COVID junto a la madre y a la abuelita, y es ahí donde solicita, después de un año, que yo le atienda porque tenía algo que decirme. Ahora sí estaba lista para hablar, ¿ya? Entonces, mi trabajo como psicóloga es dar un lugar de escucha para las personas que sienten que han sufrido cualquier tipo de daño y darles seguridad, ¿no? Un amparo, ¿no? Entonces, eso es mi lugar como psicóloga en el hospital. Ok, entonces, después de un año de no verla, la niña, pide conversar con usted y entonces ahí le cuenta. Me pregunto, ¿en ese tiempo ella siempre vivió con papá y mamá o el papá estaba afuera? ¿Cómo fue esa situación? Tengo entendido por relatos de la menor que el padre venía 2 veces al año, una vez al año, porque es extranjero, al Ecuador, ¿no? Es de ciudadano alemán, ¿no? Venía 15 días y se iba. Entonces, eso hacía generalmente con la menor. Con la menor y la esposa. Es que ahí empiezan ellas a relatar varios hechos cuando se fueron a Alemania y empezaron como que recién a hacer una historia, a entender lo que habían sufrido desde menor, que es así como funciona el asunto en los niños, ¿no? Al principio no entienden muy bien lo que sucede, pero cuando ya tienen la capacidad de comprensión y tienen un registro simbólico amplio, pueden recién comenzar a admitir o a denunciar algo. Ok, entonces la justicia que atiende y revisa, investiga el caso, más bien ahora lo que ha hecho, tanto para usted como para la madre, se las acusa a ustedes de falsificación y uso de documento falso. ¿Cuáles son las defensas que usted tiene al respecto? Es decir, ¿habrían amañado algunos informes? Esa es la idea. No ha sido claro el señor que ha denunciado, pero a través de su procurador entendemos que algo así para él fue como que es imposible que la menor haya ido al hospital porque es de un estrato socioeconómico alto y jamás pudo haber ido a un lugar de pobres. Así está su denuncia. Posteriormente, él hace pública la historia clínica, es decir, el hospital donde yo trabajo, que tuvo que haber cuidado la historia clínica porque es reservada, claro. O sea, más aún que es una menor, que yo procuré cuidar la historia clínica, es decir, vía física que esté bastante reservada, se la entregan ni siquiera al padre, eso es lo alarmante, le entregan a un apoderado del procurador judicial, es decir, un abogado con un poder acudió al hospital y se llevó la historia clínica, donde se ha visto que se puede entregar las historias clínicas que deben ser reservadas. Es decir, claro. Y me acusa a mí como falsificar un documento público cuando él hace pública la historia clínica de la niña y la pone en un proceso que es abierto, es decir, cualquier persona, ciudadano, puede ir a la historia clínica de la menor. Es decir, además de haber sufrido abuso sexual, la revictimiza exponiendo la historia clínica, donde dicen muchas cosas, el secreto profesional y la confidencialidad se rompe, y la fiscalía avala eso, permite que esa historia clínica esté en la fiscalía. Y se ha manipulado bastante esa prueba. Ahora, y entonces, en el proceso, perdón que interrumpa, y en el proceso se incorpora la posición de la niña, es decir, hay un, no sé si testimonio, pero ¿hay alguna versión de la niña sobre el tema o no? Eso es lo que yo pedía, porque yo decía, a ver, si él decía que nunca se dieron las citas, pues la menor, lastimosamente, tenemos que volverla a ocupar para que ella pueda hablar nuevamente, utilizarla para esto que es terrible, los procesos legales, y ella dé su versión y que diga que sí la atendí algunas veces en el hospital. Recordemos que era un año de pandemia, ¿no? Donde la consulta externa estuvo cerrada, donde muchas veces las atenciones se daban frente a algo angustiante que fue esa época, ¿no? Entonces,
él se basa, la otra parte, de que yo tuve un error tipográfico, es decir, en vez de poner septiembre 09, pongo 10, y eso es lo que él refiere, que hay las inconsistencias en la historia clínica. Lo que él está haciendo, a lo que creemos aquí, la estrategia legal y algo así, es que él está tergiversando el asunto a su conveniencia. O sea, decir que es falso algo porque le conviene de esa forma, pero en ningún momento, como yo voy a poner en tela de duda o arriesgarme a decir una historia de un abuso sexual de una menor que tranquilamente puede decirlo, puede hablarlo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuál es el dolo aquí? Yo lo único que he hecho es poner alerta al sistema de justicia para que sea investigada esta persona. Justamente. No silenciada la menor. Claro, lo que yo estaba preguntando es, además de comprobar que ella tuvo citas con usted, la niña, digo, lo que quería preguntarle si es que la versión de la niña está dentro del proceso o eso no existe. Si hay una versión donde la niña dice eso. Lo pedimos en el proceso fiscal, en la indagación, pero en el mismo día la juez lo revocó. O sea, horas antes la niña ya estaba allá, ya estaba lista para hablar y revocan esa prueba que yo necesitaba para que se acabara este asunto. Entonces logramos pedir esa prueba ya en el proceso de la audiencia de juzgamiento. Ahora, otro detalle que menciona la contraparte, es que todas las citas, las intervenciones, tienen que ser subidas a un sistema, a una plataforma de registro de atención de salud, y que en su caso, dice la contraparte, usted no lo habría hecho. ¿Por qué no lo hizo si es que es así? El sistema PRAS se usa en los primeros niveles de atención, ¿ya? El hospital tiene su propio sistema. Los niveles de atención, el nivel de atención número 1 son los centros de salud, ¿ya? Y los hospitales tienen sus propios registros internos. Entonces, el sistema PRAS yo no lo uso, ¿no? Porque tenemos nuestro propio sistema y tranquilamente las historias clínicas, porque se trataba de una menor que estaba en una situación de presunción de abuso sexual, donde estaba cuidando yo de que no haya acceso, porque el PRAS usted puede entrar nacionalmente y saber qué es lo que pasa con la niña entrando al número de cédula. Entonces, lo que yo hice fue dar cuenta de que se había hecho una alerta en el sistema PRAS y subir que esta menor, si en algún caso va al centro de salud o a cualquier lugar, no se vuelva a hacer otra denuncia. Entonces, ahí es donde yo subo que hay una presunción de abuso sexual investigándose al sistema PRAS para que los otros niveles tengan conocimiento. Por eso hay un registro interno. Comprendo. Entonces, en este momento, tanto usted como la mamá de la niña son acusadas de esto, de elaborar documentos falsos y qué sé yo, y podrían llegar a la cárcel, ¿no? Es decir, ¿cuándo se define esto? El 24 de marzo de este año, a las 8:30, está la audiencia ya estipulada, ¿no? Es algo terrible. Y la madre también está en la misma situación, es decir, se la acusa a ella también de estar en contubernio con usted, digamos, para arreglar. Es que también mencionan que... procesadas, sí. Claro, que la madre habría hecho lo imposible para que la niña no tenga contacto con el padre, también se menciona. Es decir, que habría ahí una manipulación de la niña. ¿Dónde usted ha visto que pedir que alejen a un agresor, donde la madre sospecha que ha abusado de sus hijas, no solicite que lo alejen? ¿En dónde? O sea, es lógica. Si veo que mi hija está abusando, o sea, está siendo presumiblemente abusada por su padre, lo primero que yo voy a querer es alejarla de esta persona. Claro. Porque eso llaman alienación parental. Eso es inconcebible, o sea, y lo único que yo he pedido es que recomiendo que se alejen al agresor porque la menor relató una presunción de abuso sexual. Es que no tiene lógica y no entiendo por qué los jueces permiten esto, los fiscales permiten que se den estas situaciones y obliguen a la menor a que vea al padre por lo menos telemáticamente, cuando en videos existe esto de que la menor rechaza a su padre por videos con la juez que tengo conocimiento, Samantha Guerrero. Ella, a pesar de que la madre le dice y hay videos, igual exige que la vean. Increíble. No están sensibilizados los jueces ni los fiscales en relación a los abusos sexuales ni a la violencia basada en género. Es terrible y hay que investigar eso. Es decir, si hay un video en donde la niña se resiste o no quiere, o hay alguna opinión de ella en términos de no querer ver al padre, evidentemente hay algo allí. Es decir, no puede ser que no haya
la atención o la credibilidad. Eso es lamentable, ¿no? Que porque si una criatura de pronto pierde la credibilidad de un adulto, cuando sabemos que los adultos somos más expertos para mentir. Los niños, evidentemente, hay técnicas para proteger su sanidad mental, su salud mental, pero también técnicas, digo, para descubrir efectivamente cuál es la verdad. Así que a mí me parece sorprendente que no haya habido este tema, doctora. ¿Cómo yo me voy a arriesgar a algo tan delicado que un niño en la cámara de GESE tranquilamente puede decirlo del abuso? Lo único que yo dije, vayan a investiguen esta situación. No persíganme, no me hagan esta cuestión del famoso backlash donde atacan a los psicólogos por hacer este tipo de trabajos cuando detectamos abuso sexual y claro, el más afectado es el abusador. No, ¿cómo vas a dañar mi honor y todo este asunto? O sea, está mal, estamos mal como personas que ejercemos lugares estratégicos y debemos proteger a los niños. O sea, es inaceptable. Estaremos pendientes, faltan 3 días entonces para el pronunciamiento de la justicia en este caso, en donde estarían involucradas tanto la madre como la psicóloga de esta menor que supuestamente habría sido violada por el propio padre, que no vive aquí en el país, que ha venido eventualmente y que la niña ha tenido acciones de rechazo para con él y que hay indicios de este abuso sexual. Una cosa muy delicada, muy importante que no podemos dejar pasar, ¿no? Así que estaremos pendientes del pronunciamiento de la justicia para darle seguimiento, para ver de qué manera va a concluir esta historia. Por ahora es todo, gracias a Betty Soria Peñafiel, psicóloga clínica, como decíamos, demandada por este tema. Que tenga buen día, Betty, gracias por haber estado aquí. Igualmente, Andrés, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos de inmediato a una pausa comercial, ya venimos.